Me despidieron frente a toda la empresa para humillarme y demostrar que yo no era nadie, pero olvidaron que yo había diseñado el sistema que sostenía cada venta, cada cliente y cada contrato. Cuando todo colapsó, entendieron demasiado tarde que yo no era el empleado reemplazable, yo era el corazón del negocio. Mi nombre es Daniel Herrera, ingeniero de sistemas y arquitecto principal de la plataforma que mantenía operativa a Grupo Balmora, la empresa donde trabajé 7 años. Nadie lo sabía oficialmente, pero yo había construido el núcleo del software que gestionaba ventas, inventario y contratos internacionales. Para la directiva solo era el chico del departamento técnico. Para mi esposa Laura, yo era el hombre que trabajaba hasta la madrugada para que nuestro hijo Mateo tuviera un futuro mejor. Ese lunes me citaron a una reunión general. No era normal. El director general, Mauricio Salcedo, no convocaba a toda la empresa por asuntos menores. Entré a la sala de juntas y sentí algo extraño. 50 empleados, miradas incómodas, silencio artificial. Mauricio estaba de pie junto a Verónica Luján, la directora de Recursos Humanos. Cuando me vio, sonrió de esa forma que no anuncia nada bueno. Daniel, pasa al frente, dijo con voz amplificada por el micrófono. Caminé sintiendo como el aire pesaba. Pensé en Laura, en lo orgullosa que estaba de mí por el último proyecto. Pensé en Mateo esperando que llegara temprano esa noche. Entonces Mauricio soltó la frase que partió todo en dos: hemos decidido prescindir de tus servicios, tu rendimiento ya no está alineado con nuestra visión. Las palabras no eran lo peor. Lo peor fueron las risas discretas de algunos jefes intermedios y el gesto frío de Verónica entregándome el sobre blanco frente a todos. Mauricio añadió: nadie es indispensable aquí. Sentí la sangre subir al rostro, pero no hablé. No les di el espectáculo que querían. Solo lo miré fijamente y asentí. Porque mientras ellos creían que estaban desechando a un empleado, yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. Nadie más entendía cómo funcionaba el sistema que sostenía cada operación de esa empresa. Y esa misma noche, sin que lo supieran, el verdadero espectáculo apenas iba a comenzar. Salí de la sala de juntas con el sobre en la mano, caminando entre filas de escritorios donde decenas de compañeros evitaban mirarme directamente. Algunos fingían trabajar, otros susurraban creyendo que no los escuchaba. No era sorpresa, en Grupo Balmora siempre se había cultivado una cultura silenciosa de miedo y competencia. Mauricio Salcedo gobernaba la empresa como si fuera un imperio personal, premiando la obediencia y castigando cualquier señal de independencia. Durante años me mantuve fuera de su radar, concentrado en construir el sistema que permitía que todo funcionara sin errores visibles. Ese anonimato había sido mi mayor ventaja, y ahora, sin que ellos lo supieran, también sería su mayor debilidad. Mientras recogía mis cosas, recordé la primera vez que entré a esa empresa. Tenía 27 años, una laptop prestada y una obsesión casi enfermiza por diseñar estructuras digitales que no fallaran jamás. Fue entonces cuando conocí a Laura, quien en ese momento trabajaba como contadora externa para la compañía. Ella fue la única que vio algo distinto en mí desde el principio. Siempre decía que yo no era el típico empleado que buscaba reconocimiento. Decía que yo pensaba como alguien que construye cimientos, no fachadas. Esa misma noche, cuando la llamé para decirle que me habían despedido frente a todos, guardó silencio unos segundos antes de responder con una calma que me sostuvo más que cualquier discurso: si te dejaron ir así, es porque nunca entendieron lo que realmente valías. Lo que Laura no sabía, y lo que nadie en la empresa imaginaba, era que el sistema central que yo había desarrollado no era un simple software operativo. Era una arquitectura compleja, diseñada para optimizar procesos automáticamente, corregir fallos internos y anticipar inconsistencias antes de que se volvieran visibles. Durante años había funcionado como un guardián silencioso que evitaba pérdidas millonarias sin que la directiva siquiera se diera cuenta. Pero ese sistema tenía algo más. Requería mantenimiento constante, ajustes manuales y una supervisión experta que solo yo conocía completamente. Y en ese momento, mientras guardaba la última carpeta en mi mochila, comprendí una verdad inevitable: el reloj del colapso acababa de empezar a correr.
Esa misma tarde, mientras conducía de regreso a casa, sentí por primera vez en años una mezcla extraña de vacío y ligereza. El tráfico avanzaba lento, y en el reflejo del parabrisas podía ver mi propia expresión. No había rabia, no había lágrimas, solo una calma densa, como si una presión constante hubiera desaparecido de golpe. Recordé todas las noches en las que trabajé hasta el amanecer corrigiendo fallos invisibles para que los reportes diarios siempre salieran perfectos. Nadie en la empresa sabía que muchas de esas operaciones exitosas habían estado a minutos de colapsar antes de que yo interviniera. Y ahora, por primera vez, no tenía la obligación de evitar que esos errores ocurrieran. Cuando llegué a casa, Laura abrió la puerta antes de que tocara. Sus ojos mostraban preocupación, pero también una firmeza tranquila que siempre me había sostenido en los momentos más difíciles. Mateo corrió a abrazarme sin entender nada, solo feliz de verme llegar temprano por primera vez en meses. Ese gesto simple golpeó más fuerte que cualquier humillación en la oficina. Mientras cenábamos, Laura me tomó la mano y dijo algo que se quedó resonando en mi mente. A veces perder un lugar donde te subestimaban, es la única forma de que tu vida empiece a avanzar de verdad. No respondió con lástima, ni con miedo. Respondió con confianza absoluta en lo que yo podía construir. Horas después, mientras revisaba por última vez mi correo personal, apareció una notificación automática que me dejó completamente inmóvil. Era una alerta del sistema central de Grupo Balmora, una copia que yo había configurado años atrás para monitorear rendimiento crítico. El mensaje era breve, técnico, pero inequívoco: error de sincronización en módulo financiero, intervención requerida. Observé la pantalla en silencio durante varios segundos. Sabía exactamente lo que significaba esa alerta. Era la primera grieta real en la estructura que había mantenido estable durante años. Y también sabía algo más con absoluta certeza: esa falla no se detendría sola, y nadie dentro de la empresa tenía idea de cómo evitar lo que estaba a punto de comenzar. La alerta permaneció abierta en la pantalla durante varios minutos mientras yo observaba cada línea técnica con una calma casi quirúrgica. No era un fallo cualquiera, era un desajuste en el módulo que sincronizaba facturación internacional con inventario en tiempo real, una pieza crítica que yo mismo había diseñado para detectar inconsistencias antes de que generaran pérdidas. Durante años había corregido ese tipo de errores en cuestión de minutos, casi sin pensar, como quien ajusta un engranaje que conoce de memoria. Pero esa noche no moví un solo dedo. Por primera vez desde que creé el sistema, decidí no intervenir. No por venganza, sino porque ya no era mi responsabilidad sostener algo que nunca fue reconocido. Apagué la laptop lentamente y respiré hondo, consciente de que lo que acababa de decidir tendría consecuencias inevitables. Laura me observó desde el otro lado de la mesa con una mezcla de curiosidad y comprensión silenciosa. ¿Es algo de la empresa?, preguntó con suavidad. Asentí sin dramatismo. Sí, el sistema empezó a fallar. Ella guardó silencio unos segundos antes de responder con una serenidad firme: entonces que ellos lo arreglen. Esa frase, tan simple, representaba algo que yo nunca había permitido antes: dejar que otros enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años, incluso cuando me humillaban, siempre había intervenido para evitar que el daño alcanzara a personas inocentes dentro de la empresa. Pero ahora entendía algo distinto: protegerlos también había permitido que la directiva siguiera ignorando la realidad. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, recibí la segunda notificación automática. Esta vez no era un simple desajuste técnico. El sistema reportaba retrasos en validación de pagos y bloqueos en contratos internacionales, lo que significaba que operaciones millonarias estaban detenidas sin explicación visible. Conocía ese patrón perfectamente: era el tipo de efecto dominó que ocurría cuando el núcleo del sistema no recibía mantenimiento experto. Lo que comenzó como un pequeño error de sincronización estaba evolucionando exactamente como siempre supe que ocurriría si algún día yo dejaba de supervisarlo. Y en ese momento comprendí algo con absoluta claridad: el colapso no sería inmediato, sería progresivo, silencioso y mucho más devastador de lo que cualquiera dentro de esa empresa podría anticipar.
Ese mismo mediodía, mientras revisaba ofertas de empleo sin prisa real por responder, recibí el primer indicio directo de que la situación dentro de Grupo Balmora había comenzado a deteriorarse más rápido de lo que incluso yo anticipaba. Un antiguo compañero del área técnica, Roberto Mena, me envió un mensaje breve y nervioso: ¿tú hiciste algún cambio antes de irte? El sistema está arrojando errores que nadie entiende. Leí la notificación sin responder de inmediato. Roberto siempre había sido competente, pero nunca tuvo acceso completo a la arquitectura central, nadie lo tuvo. No porque yo quisiera acaparar poder, sino porque la directiva jamás autorizó la creación de un equipo real de mantenimiento. Preferían depender de una sola persona sin admitirlo. Mientras tanto, dentro de la empresa, el ambiente comenzó a tensarse de manera evidente. Los reportes diarios ya no cuadraban con los movimientos reales, los contratos internacionales aparecían congelados sin explicación clara, y el departamento financiero no lograba identificar el origen del problema. Mauricio Salcedo, acostumbrado a resultados perfectos, interpretó los primeros fallos como simples errores operativos menores. En reuniones internas exigía soluciones rápidas sin entender que la raíz del problema no era visible a simple vista. Su estilo autoritario, que antes imponía control, ahora comenzaba a generar algo distinto: miedo e improvisación. Esa tarde llegó la tercera alerta automática al sistema espejo que aún monitoreaba desde mi correo personal. Esta vez el mensaje incluía una palabra que nunca había aparecido en años de funcionamiento: inestabilidad estructural. Eso significaba que los módulos críticos estaban empezando a desincronizarse entre sí, algo que solo ocurría cuando el sistema central dejaba de recibir ajustes manuales especializados durante cierto tiempo. Observé la notificación con una tranquilidad casi fría. Sabía exactamente qué vendría después: primero confusión, luego presión interna, y finalmente pánico. No porque el sistema estuviera mal diseñado, sino porque siempre fue construido bajo una verdad incómoda que la empresa nunca quiso admitir: funcionaba perfectamente, solo mientras alguien lo entendiera por completo. La llamada llegó al final de la tarde, justo cuando estaba ayudando a Mateo con una tarea escolar en la mesa del comedor. El teléfono vibró sobre la madera y, al ver el nombre en la pantalla, sentí una sensación extraña que no era sorpresa ni nerviosismo, sino una certeza silenciosa. Verónica Luján, Recursos Humanos. Durante años ese nombre había representado memorandos impersonales y reuniones formales, pero ahora su presencia en mi pantalla tenía un significado completamente distinto. Laura levantó la mirada y entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. No dijo nada, solo asintió levemente, como si supiera que ese momento era inevitable desde el instante en que el sistema comenzó a fallar. Contesté con voz calmada, sin rastro de urgencia. Del otro lado, Verónica habló con una formalidad forzada que intentaba ocultar la tensión evidente en su tono. Daniel, necesitamos hacerte unas preguntas técnicas sobre ciertos procesos del sistema. No mencionó la palabra problema, ni fallo, ni crisis. Solo preguntas. Esa elección cuidadosa del lenguaje confirmaba algo que ya sabía: la empresa aún no entendía la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Para ellos, yo seguía siendo un empleado despedido al que podían consultar ocasionalmente, como si mi conocimiento fuera una herramienta más que podían utilizar sin reconocer su verdadero valor. Mientras ella hablaba, otra notificación automática apareció en mi correo personal. Esta vez el mensaje era mucho más grave: error crítico en validación de contratos internacionales, operaciones detenidas. Eso significaba pérdidas inmediatas y visibles, no simples inconsistencias técnicas. Miré la pantalla unos segundos antes de responder. Verónica, dije finalmente con una serenidad que contrastaba con su evidente inquietud, ya no trabajo para la empresa. Hubo un silencio breve, tenso, cargado de una realidad que empezaba a imponerse. Porque en ese instante, por primera vez, alguien dentro de Grupo Balmora estaba comenzando a comprender una verdad que la directiva había ignorado durante años: el sistema no se estaba rompiendo por sí solo, se estaba quedando sin la única persona que sabía mantenerlo con vida. A la mañana siguiente, el colapso dejó de ser una serie de fallos técnicos aislados y se convirtió en un problema imposible de ocultar.
Dentro de Grupo Balmora, los reportes financieros comenzaron a mostrar discrepancias millonarias entre ventas registradas y pagos confirmados. El departamento contable no podía validar transferencias internacionales, los contratos aparecían bloqueados en estado pendiente y los sistemas de inventario empezaron a duplicar registros sin razón aparente. Lo que antes era una maquinaria silenciosa y precisa ahora se comportaba como un organismo que perdía coordinación en cada una de sus partes. Y lo más inquietante para la directiva era que nadie podía explicar por qué. En la oficina principal, Mauricio Salcedo convocó una reunión de emergencia con los jefes de área. Su tono ya no era arrogante, sino tenso y agresivo, como alguien que siente que el control se le escapa entre los dedos. «Esto es incompetencia pura», gritó golpeando la mesa de cristal, mientras los gerentes intercambiaban miradas nerviosas. Roberto Mena intentó explicar que los fallos no provenían de un error humano directo, sino de una desincronización profunda del sistema central. Pero Mauricio no escuchaba, su mente seguía atrapada en la idea de que cualquier problema podía resolverse con presión y órdenes inmediatas. Lo que no entendía, y empezaba a desesperarlo, era que esta vez no había nadie dentro de la empresa capaz de ejecutar esas órdenes. Mientras tanto, yo observaba todo desde la distancia, leyendo los indicadores que llegaban automáticamente a mi correo espejo. Cada nueva alerta confirmaba lo que siempre supe, el sistema no se estaba rompiendo, estaba perdiendo equilibrio progresivamente, como una estructura compleja sin su ingeniero de mantenimiento. Laura se sentó frente a mí mientras analizaba las notificaciones. No preguntó qué estaba pasando, ya lo intuía. Solo dijo algo que resonó profundamente en ese momento. Durante años sostuviste todo sin que nadie lo viera, ahora van a descubrir lo que realmente significaba que estuvieras ahí. Y en ese instante comprendí que la crisis que comenzaba dentro de esa empresa no era solo técnica, era el resultado inevitable de haber confundido silencio con irrelevancia. El primer golpe real llegó antes del mediodía, cuando uno de los clientes internacionales más importantes de Grupo Balmora envió una notificación formal de incumplimiento. Se trataba de un consorcio logístico europeo que representaba casi el 20% de los ingresos anuales de la empresa. El mensaje era claro y directo, los pagos no habían sido validados, los contratos aparecían congelados en el sistema y las mercancías permanecían detenidas en puertos sin autorización de liberación. Dentro de la compañía, el correo se propagó como un incendio invisible, pasando de bandeja en bandeja mientras el pánico comenzaba a instalarse en cada nivel operativo. En la sala de juntas, Mauricio Salcedo ya no levantaba la voz con arrogancia, sino con una urgencia desesperada que revelaba su pérdida de control. ¿Quién puede arreglar esto ahora mismo?, exigió mirando a cada jefe de departamento como si esperara que alguien se levantara con una solución inmediata. Nadie respondió. Roberto Mena intentó explicar nuevamente que el sistema central requería intervención especializada, pero sus palabras se diluían en un ambiente cargado de presión y miedo. La empresa había construido durante años una dependencia silenciosa en una sola persona sin documentar completamente los procesos críticos, y ahora esa decisión comenzaba a mostrar sus consecuencias de manera brutal. Mientras tanto, desde mi casa, observé la siguiente alerta automática con una frialdad que no provenía de indiferencia, sino de claridad absoluta. El sistema reportaba una cadena de fallos secundarios que se activaban uno tras otro, exactamente como un mecanismo diseñado para proteger la integridad de los datos cuando perdía estabilidad central. No era un error, era un protocolo de seguridad. Durante años yo había sido quien detenía esa reacción en cadena antes de que fuera visible. Ahora, sin intervención, el sistema estaba entrando en modo defensivo total. Y eso significaba algo que la empresa estaba a punto de descubrir: no solo perderían eficiencia, perderían el control completo de sus operaciones. El punto de quiebre ocurrió esa misma tarde cuando el sistema financiero central dejó de generar reportes consolidados. Durante años, esos informes habían sido el pulso silencioso que mantenía a la empresa operando con precisión casi perfecta. Sin ellos, los directivos no podían ver ingresos reales, flujos de pagos ni compromisos activos. Era como si la compañía hubiera perdido repentinamente su capacidad de medir su propia existencia económica.
En cuestión de horas, los ejecutivos comenzaron a recibir llamadas de proveedores, bancos y socios comerciales preguntando por qué los movimientos aparecían congelados o inconsistentes. La crisis dejó de ser un problema interno, ahora era una señal visible hacia el exterior. En la oficina principal, la tensión alcanzó un nivel que nunca antes se había visto. Mauricio Salcedo caminaba de un lado a otro sin poder ocultar el nerviosismo en su rostro. Ya no gritaba, ahora su voz sonaba más baja, cargada de una urgencia casi ansiosa. Esto no puede estar pasando, el sistema siempre funcionó, murmuró mientras revisaba reportes incompletos. Roberto Mena, con evidente presión en el rostro, finalmente dijo algo que nadie quería admitir en voz alta: funcionaba. Porque Daniel lo mantenía estable. Esa frase cayó en la sala como una verdad incómoda que nadie podía refutar. Esa noche, mientras yo revisaba las alertas acumuladas, apareció un mensaje que confirmaba el inicio del verdadero colapso: bloqueo automático de transacciones internacionales por riesgo de inconsistencias. Eso significaba que el sistema había activado su protocolo más extremo para evitar pérdidas irreversibles. Desde un punto de vista técnico, el diseño estaba cumpliendo exactamente su función: proteger los datos y detener operaciones hasta que un especialista corrigiera la raíz del problema. Pero desde la perspectiva empresarial, aquello equivalía a una parálisis total. Sin transacciones activas, la empresa no generaba ingresos inmediatos. Miré la pantalla en silencio durante varios segundos antes de cerrarla. No sentí satisfacción ni rencor, lo que experimenté fue algo mucho más profundo: la confirmación de que la estabilidad que mantuve durante años nunca había sido comprendida realmente. Laura entró en la habitación y se sentó a mi lado sin preguntar nada. Solo tomó mi mano con suavidad. Y en ese momento, mientras el silencio llenaba la habitación, comprendí algo con absoluta claridad. El colapso que comenzaba dentro de Grupo Valmora no era solo tecnológico, era el resultado inevitable de haber subestimado durante demasiado tiempo el valor de aquello que siempre había sostenido todo en silencio. La mañana siguiente marcó el momento en que la crisis dejó de ser manejable incluso en apariencia. A las 8 en punto, el sistema central activó automáticamente el protocolo de operación restringida, una medida que nunca se había ejecutado desde su creación. Esto significaba que ninguna transacción nueva podía iniciarse sin validación manual de integridad, algo que en la práctica paralizaba por completo la actividad comercial. En cuestión de minutos, los departamentos operativos comenzaron a inundar la red interna con reportes de bloqueos, contratos detenidos y pedidos cancelados. La empresa, acostumbrada a moverse con velocidad y precisión casi automática, ahora se encontraba atrapada en una lentitud sofocante que generaba ansiedad colectiva. Dentro de la sala ejecutiva, el ambiente ya no era de tensión controlada, sino de auténtico pánico institucional. Mauricio Salcedo observaba una pantalla llena de indicadores en rojo que parpadeaban sin descanso. El director financiero hablaba con voz quebrada sobre pérdidas proyectadas por hora, mientras el área legal advertía que varios clientes internacionales estaban preparando demandas por incumplimiento contractual. Roberto Mena, con el rostro pálido por el estrés, intentaba explicar por tercera vez que el sistema no podía estabilizarse sin intervención especializada. Esta vez nadie lo interrumpió. El silencio que siguió a sus palabras fue más revelador que cualquier discusión. Fue entonces cuando Verónica Luján rompió finalmente la barrera que la empresa había intentado mantener desde mi despido. Con una mezcla de urgencia y resignación, dijo algo que cambió por completo la dinámica de la reunión: no tenemos otra opción, necesitamos llamar a Daniel directamente y pedirle ayuda formal. Nadie discutió. No hubo objeciones ni orgullo corporativo que defender. Porque en ese instante, todos comprendieron la magnitud real de la situación. La empresa que durante años se había permitido ignorar el valor de una sola persona ahora dependía precisamente de aquello que había decidido desechar. La decisión se ejecutó sin demora. Mauricio Salcedo, quien durante años había evitado cualquier contacto directo conmigo fuera de interacciones formales, tomó su teléfono personal con una rigidez evidente en sus movimientos. En la sala nadie hablaba, incluso el sonido del aire acondicionado parecía más fuerte que de costumbre.
Marcar ese número representaba algo más que solicitar ayuda técnica. Significaba reconocer públicamente que la estabilidad de toda la empresa dependía de alguien a quien habían tratado como prescindible. Durante varios segundos, Mauricio observó la pantalla antes de presionar el botón de llamada, como si ese gesto implicara una pérdida de autoridad imposible de revertir. Cuando el teléfono vibró sobre mi escritorio, supe de inmediato quién era sin necesidad de mirar el nombre. Laura levantó la vista desde la cocina y su expresión fue serena, no sorprendida. Era un momento inevitable desde el instante en que comenzaron los fallos. Contesté con voz neutra, sin urgencia ni tensión. Del otro lado, Mauricio intentó mantener un tono firme, pero la presión era evidente en cada palabra. Daniel, necesitamos hablar sobre el sistema. Hay problemas graves y requerimos tu asistencia inmediata. No hubo saludo ni formalidades, solo una solicitud directa envuelta en una autoridad que ya no tenía la misma solidez de antes. Guardé silencio unos segundos antes de responder, no como una táctica, sino como un acto de claridad interior. Señor Salcedo, dije finalmente con calma absoluta, yo ya no pertenezco a la empresa. La frase no fue pronunciada con resentimiento, sino con una precisión que dejaba claro el nuevo equilibrio de poder. Del otro lado, hubo una pausa incómoda, una de esas que revelan más que cualquier discusión. Porque en ese instante, por primera vez desde mi despido, Mauricio Salcedo enfrentaba una realidad que nunca había considerado, ya no estaba hablando con un subordinado, estaba negociando con alguien que no tenía ninguna obligación de obedecer. El silencio que siguió a mi respuesta se extendió varios segundos más de lo normal, cargado de una tensión que no provenía solo de la urgencia empresarial, sino de un choque directo entre dos realidades opuestas. Del lado de Mauricio Salcedo ya no había la seguridad del directivo acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Había algo más primitivo, la sensación de estar perdiendo el control de una situación que durante años creyó dominar completamente. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz ya no tenía el tono autoritario de antes, sonaba más rígida, casi contenida. Esto no es una solicitud opcional, Daniel. La empresa está en riesgo. Necesitamos que intervengas de inmediato. No respondí de inmediato. No por estrategia, sino porque esa frase confirmaba algo fundamental, Mauricio aún intentaba sostener una estructura de poder que ya no existía. Miré por la ventana unos segundos antes de contestar con una serenidad que contrastaba profundamente con la presión del momento. Señor Salcedo, durante años mantuve ese sistema funcionando sin reconocimiento, sin recursos adecuados y sin respaldo cuando advertí vulnerabilidades. Fui despedido sin siquiera considerar el impacto de esa decisión. Ahora usted no me está dando una orden, está pidiéndome algo que ya no puede exigir. Dentro de la sala ejecutiva, quienes escuchaban la llamada en altavoz observaron cómo el rostro de Mauricio cambiaba gradualmente. La rigidez inicial dio paso a una expresión de tensión pura, una mezcla de frustración y conciencia tardía. Roberto Mena evitaba mirarlo directamente, consciente de que la situación había cruzado un punto sin retorno. La empresa, que siempre había operado bajo jerarquías claras y verticales, ahora se encontraba en una posición inédita. Debía negociar con alguien a quien antes había considerado reemplazable. Finalmente, Mauricio habló con una voz mucho más baja, casi desprovista de arrogancia. Daniel, ¿qué necesitas para ayudarnos? Esa pregunta, simple en apariencia, representaba el verdadero cambio de poder. No era solo una solicitud técnica, era el reconocimiento implícito de que el control ya no estaba en manos de la empresa. Y mientras sostenía el teléfono en silencio unos segundos antes de responder, comprendí algo con absoluta claridad. Ese momento no se trataba únicamente de sistemas colapsando, se trataba de dignidad recuperada después de años de invisibilidad. La pregunta de Mauricio no fue respondida de inmediato. No porque necesitara pensar qué decir, sino porque ese instante representaba algo mucho más profundo que una negociación técnica. Durante años, cada advertencia que hice fue ignorada, cada solicitud de mejoras fue considerada un gasto innecesario y cada esfuerzo extraordinario se asumió como una obligación silenciosa. Ahora, por primera vez, la ecuación se había invertido por completo.
No existía prisa en mi voz, ni presión en mis movimientos. La urgencia estaba del otro lado de la línea, y esa diferencia definía el nuevo equilibrio entre nosotros. Cuando finalmente hablé, mi tono fue firme, preciso y sin emoción innecesaria. Si desean mi intervención, esto ya no puede manejarse como antes. No regresaré como empleado, ni bajo las mismas condiciones que ignoraron durante años. Del otro lado, la respiración de Mauricio se hizo más pesada, como si cada palabra implicara aceptar una realidad que jamás imaginó enfrentar. Dentro de la sala ejecutiva, los directivos intercambiaban miradas tensas. Todos comprendían que la situación había dejado de ser una simple crisis operativa. Se trataba ahora de una negociación donde la empresa, por primera vez, estaba en posición vulnerable. Continué hablando sin elevar la voz, manteniendo la misma claridad que había aplicado siempre al diseñar sistemas complejos. Para estabilizar la infraestructura se requerirá acceso total, autoridad técnica independiente y un contrato de consultoría externa bajo mis términos. Además, las condiciones deberán reflejar el verdadero impacto del trabajo que realizaré. Hubo un silencio inmediato al otro lado de la llamada. No era un silencio de duda técnica. Era el peso de comprender que el control ya no estaba en manos de quienes siempre lo habían ejercido sin cuestionamientos. Dentro de la sala de juntas de Grupo Balmora, el aire se volvió denso. Mauricio ya no podía mantener la autoridad que había ejercido durante años, y los demás directivos comenzaron a discutir entre ellos, intentando encontrar alguna manera de minimizar el impacto de mis condiciones. No podemos aceptar eso, murmuró el director financiero, su voz cargada de urgencia. Si le damos control total, ¿qué nos garantiza que no modificará cosas a su favor? Roberto Mena, con expresión de resignación, solo dijo, chicos, es la única manera de salvar la empresa. Nadie más se atrevió a contradecirlo. La tensión era palpable, el miedo de enfrentar pérdidas millonarias estaba superando cualquier orgullo corporativo. Mientras tanto, desde mi casa, Laura me observaba con ojos firmes. Ella comprendía la magnitud del momento, pero también la importancia de no dejar que la urgencia externa dictara mis términos. Mateo jugaba en el salón, inconsciente de la tormenta que comenzaba a desatarse a kilómetros de distancia. Sentí un instante de calma interior, recordando todas las veces que había sacrificado tiempo y energía por una empresa que jamás reconoció mi valor. Esa sensación me dio claridad absoluta. No sería un rehén del pasado ni de las expectativas de nadie. La autoridad estaba de mi lado, porque ahora mi conocimiento era insustituible. Finalmente, Mauricio rompió el silencio con una mezcla de desesperación y pragmatismo. Daniel, aceptaremos tus términos. Solo te pedimos que nos ayudes a estabilizar la situación antes de que el daño sea irreversible. Esa frase, cargada de rendición tácita, representaba mucho más que un acuerdo técnico, era la primera vez en años que alguien reconocía que yo tenía el verdadero control. No era un acto de generosidad ni de arrepentimiento, era pura necesidad. Y en ese instante comprendí que la humillación que sufrí no solo me había fortalecido, sino que también había invertido la balanza de poder a mi favor. Con la aceptación de mis términos, me conecté al sistema central desde mi laptop personal, aprovechando los accesos que había dejado configurados para emergencias. Cada módulo, cada línea de código y cada proceso crítico volvió a estar bajo control, y por primera vez en años sentí que podía mover los engranajes sin restricciones ni interferencias. Los errores críticos comenzaron a corregirse de manera automática, y los reportes financieros dejaron de mostrar inconsistencias masivas. Laura se apoyó en mí con una sonrisa cómplice, mientras Mateo se acercaba curioso al ver las luces de la computadora parpadear con rapidez. «Papá, ¿ya se arregló?», preguntó inocente. Asentí con calma, y por primera vez después de tanto tiempo, sentí que mis esfuerzos finalmente producían un impacto visible sin que nadie me subestimara. Dentro de la empresa, el cambio se hizo evidente casi de inmediato. Los directivos comenzaron a recibir notificaciones confirmando que los procesos bloqueados se estaban reactivando y que los contratos internacionales empezaban a liberar pagos detenidos. Los empleados, que hasta hace unas horas se movían con miedo y confusión,
comenzaron a respirar con cierta tranquilidad, aunque nadie entendía completamente cómo todo volvía a funcionar con tanta eficiencia. Mauricio, que hasta ese momento había mantenido la línea firme de control, ahora se sentaba con los hombros caídos, comprendiendo la dependencia que siempre existió de una sola persona, yo. A medida que avanzaba la tarde, los clientes comenzaron a notar la diferencia. Las respuestas automáticas del sistema fueron recibidas como milagros logísticos, y los proveedores comenzaron a confirmar que las mercancías y pagos se liberaban de manera ordenada. Fue un alivio parcial, pero suficiente para demostrar que sin mi intervención la empresa habría enfrentado pérdidas catastróficas. Laura me observaba mientras yo supervisaba cada alerta, y sin necesidad de palabras compartimos la misma sensación. La humillación sufrida semanas atrás se había transformado en la primera señal de un poder que ya no podían ignorar. Ese día terminó con una mezcla de calma y tensión contenida. La empresa estaba parcialmente estabilizada, pero la dinámica había cambiado irreversiblemente. Ahora, mientras sostenía la laptop, comprendí que cada decisión futura dentro de Grupo Balmora dependería de mi conocimiento, mi estrategia y mi voluntad. La humillación pública que sufrí no había desaparecido, pero se había invertido en algo más poderoso, autoridad absoluta. Y mientras miraba a Laura y a Mateo, entendí que la verdadera victoria no era solo técnica, sino personal, emocional y definitiva. La noche cayó sobre la ciudad mientras yo revisaba cada módulo del sistema desde mi apartamento. Grupo Balmora estaba funcionando de nuevo, pero con una diferencia fundamental, ahora lo hacía bajo mis reglas, mis horarios y mis condiciones. Laura me observaba mientras tomaba notas de las alertas y sugerencias que aparecían en pantalla. Esto es impresionante, dijo con voz calmada, pero ¿vas a seguir siendo parte de esto o simplemente los estás ayudando para demostrar un punto? Sonreí con cierta complicidad. No era una cuestión de ego, era cuestión de equilibrio. Durante años, la empresa me ignoró, y ahora debía decidir cuánto control estaba dispuesto a ejercer sin perder mi propia vida. Mientras tanto, en la oficina, Mauricio y la directiva lidiaban con la nueva realidad. Cada instrucción técnica debía pasar primero por mí, y cada decisión estratégica tenía que considerar mis condiciones. Las reuniones habían cambiado de tono, de órdenes unilaterales a consultas urgentes que, aunque no lo admitieran, dependían completamente de mi intervención. Roberto Mena intentaba mediar entre el miedo de los directivos y la urgencia de solucionar los problemas, pero incluso él entendía que su papel era ahora secundario frente a alguien que había sostenido la empresa desde la sombra durante años. Esa noche, mientras Laura y Mateo dormían, reflexioné sobre lo que había logrado. La humillación frente a toda la empresa, los desprecios acumulados y las risas de algunos colegas habían quedado atrás, transformados en una autoridad tangible que ahora se manifestaba en cada alerta corregida, cada reporte restablecido y cada contrato desbloqueado. Pero no era suficiente solo con recuperar lo que perdí. Debía pensar en lo que construiría a partir de ahora, en cómo protegería a mi familia y asegurarme de que ninguna humillación futura pudiera tocar nuestro equilibrio. La noche era silenciosa, pero dentro de mí, la estrategia comenzaba a tomar forma con claridad absoluta. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba la ciudad a través de los ventanales de mi apartamento, comencé a enviar instrucciones precisas a los departamentos críticos de Grupo Balmora. Cada orden estaba diseñada para estabilizar procesos a largo plazo, corregir errores históricos y, al mismo tiempo, demostrar que la empresa necesitaba un liderazgo técnico que comprendiera la complejidad completa del sistema. Laura me observaba mientras redactaba los primeros correos. Es como si finalmente ellos estuvieran viendo todo lo que tú hiciste durante años y que ignoraron. Asentí, consciente de que esta era la primera fase de una transformación silenciosa que nadie esperaba. Mientras tanto, los clientes más importantes comenzaron a notar mejoras inmediatas. Contratos bloqueados días atrás fueron liberados, pagos internacionales se procesaron correctamente y los proveedores comenzaron a confiar nuevamente en los plazos de entrega. El rumor interno de que Daniel estaba interviniendo comenzó a filtrarse entre los empleados, generando un cambio sutil pero evidente en la dinámica laboral, respeto mezclado con temor.
Cada acción que yo ejecutaba no solo reparaba la infraestructura de la empresa, sino que también enviaba un mensaje silencioso: la dependencia de mi conocimiento era absoluta y no podía subestimarse. Por la tarde, Mauricio intentó reunirse conmigo a través de videollamada para discutir los cambios. Su tono era formal, casi suplicante, aunque intentaba mantener un aire de autoridad que ya no existía. Daniel, necesitamos tu aprobación para implementar estas correcciones permanentemente, dijo, intentando mostrar control. Le respondí con calma, casi mecánicamente: cualquier cambio que quieran hacer deberá ser supervisado directamente por mí. Nada se implementa sin mi revisión, y cualquier desviación que descubra será revertida inmediatamente. Silencio al otro lado. Finalmente, comprendió que la posición de poder había cambiado. Yo ya no respondía a la empresa, ellos respondían a mí. La humillación de semanas atrás se había transformado en una autoridad total, con cada acción ahora validando mi control sobre el futuro de la compañía y asegurando que nadie pudiera subestimarme de nuevo. Con la empresa parcialmente estabilizada bajo mi supervisión, decidí que era momento de establecer prioridades claras. No solo debía controlar los procesos internos, sino también proteger lo que realmente importaba fuera de la oficina. Laura y Mateo eran mi centro, y cada estrategia que aplicaba en Grupo Balmora estaba ahora condicionada a asegurar nuestra estabilidad y bienestar. Mientras revisaba los indicadores del sistema, pensé en cómo cada decisión que había tomado anteriormente, incluso la más humillante, había sido una inversión silenciosa que me permitía hoy no solo sostener la empresa, sino transformar mi vida personal. A media tarde, envié un informe estratégico que redefinía responsabilidades, documentaba procesos críticos y establecía un protocolo de emergencia que nadie podría ignorar. Cada jefe de departamento debía confirmar recepción y comprensión, y cualquier incumplimiento generaría consecuencias inmediatas. Mientras redactaba, Laura se sentó a mi lado y susurró: nunca he visto a nadie manejar tanto control sin perder humanidad. La miré y sonreí con la seguridad que da la convicción. No se trataba solo de poder, sino de equilibrio: poder para proteger, para estabilizar y, finalmente, para vivir sin depender de la aprobación de otros. Esa noche, Mateo se acercó al escritorio, curioso por la actividad de la computadora. «Papá, ¿ya terminaste de arreglar todo?», preguntó inocente. Me agaché a su altura y le expliqué con palabras simples que, aunque algunas cosas eran complicadas, ahora todo estaba bajo control. Su sonrisa iluminó la habitación y fue en ese instante que comprendí algo fundamental: la verdadera victoria no era solo técnica ni corporativa. Era la tranquilidad de mi familia, la certeza de que habíamos salido fortalecidos de años de humillaciones y desprecios. Esa sensación valía más que cualquier control financiero o autoridad en la empresa. Al final del día, mientras la ciudad comenzaba a apagarse bajo luces amarillas y reflejos de neón, cerré la laptop y respiré profundamente. Todo estaba funcionando, la empresa estaba estabilizada y, más importante aún, nuestra vida familiar no había sufrido daños irreversibles. La humillación inicial había sido transformada en autoridad total y respeto silencioso. Laura me tomó de la mano y juntos miramos a Mateo dormir, entendiendo que, aunque la guerra corporativa continuaría, nosotros habíamos ganado algo que ningún error financiero, ningún desprecio ni ningún jefe arrogante podría arrebatarnos: control absoluto de nuestra propia vida y nuestro futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. Desde mi apartamento, supervisaba cada módulo del sistema con precisión quirúrgica, implementando mejoras que no solo estabilizaban la empresa, sino que optimizaban procesos que nadie había considerado antes. Laura me observaba mientras redactaba instrucciones estratégicas para los jefes de departamento: es impresionante cómo puedes manejar todo esto sin estar en la oficina. Asentí sin responder de inmediato, porque cada decisión tenía un doble propósito: asegurar la supervivencia de Grupo Balmora y demostrar que la autoridad técnica no era negociable. La humillación de semanas atrás se había transformado en una base sólida de respeto y poder. Pero la consolidación del control también atrajo atención externa. Algunos proveedores, acostumbrados a resolver problemas a través de intermediarios, comenzaron a contactar directamente a mi línea de emergencia, ignorando la jerarquía de la empresa.
Sus mensajes eran cortos y directos: pagos detenidos, contratos incumplidos, amenazas de demandas. Laura, sentada a mi lado, solo suspiró: parece que ahora todos quieren hablar contigo. Su comentario provocó una leve sonrisa. Por primera vez, la dependencia de terceros estaba de mi lado, no en mi contra. Cada alerta, cada correo y cada llamada confirmaba que mi influencia ahora trascendía las paredes de la oficina, la empresa entera dependía de mi conocimiento y criterio. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de un competidor directo de Grupo Balmora, un consorcio que había observado con interés el colapso técnico y ahora buscaba aprovechar la oportunidad. Su representante intentó intimidarme, insinuando que podrían manipular la situación para desplazarme y asumir control del mercado. Escuché cada palabra con calma absoluta. Mi respuesta fue medida, firme y sin confrontación directa. No subestimen lo que un sistema diseñado y mantenido por alguien con conocimiento completo puede hacer. Todo intento de manipulación será neutralizado antes de que genere impacto. Colgué sin levantar la voz, y Laura me miró con un brillo en los ojos. Eso fue casi aterrador y perfecto. Por primera vez, comprendí que no solo había recuperado el control dentro de la empresa, sino que había ampliado mi influencia más allá, convirtiéndome en un actor ineludible del mercado. Al día siguiente, los efectos de mi autoridad comenzaron a manifestarse de manera tangible. Varios proveedores clave habían contactado directamente a Grupo Balmora, buscando asegurar la continuidad de sus contratos. La mayoría esperaba encontrar resistencia o excusas, pero se encontraron con un sistema operativo optimizado y mensajes claros que yo mismo había supervisado. Cada respuesta transmitía una mezcla de eficiencia y control absoluto. No era arrogancia. Era demostración estratégica de que el equilibrio de poder había cambiado. Ahora la dependencia estaba del lado de la empresa hacia mí, no al revés. Mientras tanto, Mauricio y la directiva lidiaban con un nuevo tipo de presión. Algunos clientes internacionales comenzaron a enviar solicitudes de auditoría y confirmación directa de que los procesos estaban siendo supervisados de manera experta. Las tensiones internas aumentaron porque cada acción debía ser aprobada bajo mis condiciones. La diferencia con semanas atrás era abismal. Antes yo era ignorado y subestimado, ahora, cada decisión crítica necesitaba mi validación. Roberto Mena, observando desde su posición, parecía comprender por primera vez que el verdadero poder no residía en jerarquías corporativas, sino en quien entendía la estructura y podía sostenerla. A media tarde, llegó la primera amenaza explícita de un competidor. Un mensaje cifrado insinuaba la intención de provocar fallos externos para generar pérdidas millonarias y debilitar la estabilidad recién restaurada de Grupo Balmora. Observé el mensaje sin tensión, con la claridad que solo da el dominio absoluto del sistema. Laura me miró de reojo y preguntó: ¿vas a dejar que jueguen con nosotros? Negué suavemente. No. Vamos a anticipar sus movimientos antes de que siquiera puedan actuar. Cada línea de código, cada módulo y cada alerta ya está preparada para neutralizar cualquier interferencia. En ese instante, comprendí que la humillación, el desprecio y la inseguridad que había soportado se habían transformado en conocimiento, estrategia y poder tangible que ahora controlaba tanto a la empresa como a cualquier actor externo que intentara desafiarme. Esa misma tarde, mientras supervisaba cada alerta del sistema, se materializó la primera oportunidad de demostrar el alcance real de mi control. Los competidores intentaron manipular información de proveedores para provocar retrasos en pagos y envíos, confiando en la vulnerabilidad percibida de la empresa. Pero cada intento fue interceptado antes de afectar un solo contrato. Las alertas automáticas que había configurado durante semanas activaron protocolos de bloqueo, notificaciones a todos los departamentos involucrados y registros de trazabilidad precisos que dejaban evidencia inmediata de cualquier intento de sabotaje. La acción fue silenciosa, rápida y absoluta. Nadie más en la empresa entendió qué había ocurrido, pero los resultados fueron claros y contundentes. Mauricio y los directivos comenzaron a notar que, aunque seguían recibiendo solicitudes externas y mensajes de presión, los problemas desaparecían antes de generar daño real. Cada correo respondido con eficiencia y cada contrato liberado demostraba una autoridad que ellos jamás habían tenido.
El contraste entre semanas atrás y la situación actual era brutal, de un caos total a un control absoluto, sin esfuerzo visible de su parte, pero con mi supervisión estratégica detrás de cada decisión. Laura me observaba desde la sala y comentó con un susurro cargado de admiración, es como si ya nada pudiera tocarlos, ni siquiera ellos mismos. Asentí, consciente de que la dependencia de terceros ahora jugaba a mi favor. A medianoche, mientras revisaba el cierre de las alertas del día, apareció un mensaje directo de uno de los competidores, una solicitud de reunión urgente, intentando negociar con alguien que creían vulnerable. En lugar de responder directamente, programé un informe detallado para que ellos recibieran evidencia de cada acción tomada y cada fallo neutralizado, demostrando sin palabras que cualquier intento de manipulación estaba completamente controlado. Laura se acercó y dijo: no solo estás protegiendo la empresa, estás enseñando quién manda de verdad. Era cierto. El respeto silencioso, la dependencia y el miedo sutil ya habían consolidado mi dominio absoluto sobre cualquier actor interno o externo. Ese día terminó con una mezcla de satisfacción estratégica y calma interior. La empresa operaba de manera estable, los competidores habían sido neutralizados sin conflicto directo, y los empleados comenzaron a reconocer, sin palabras, que la estabilidad no era producto del azar, sino del conocimiento y la autoridad que yo había reclamado y consolidado. Mientras miraba a Mateo dormir, comprendí que la verdadera victoria no era solo técnica ni corporativa, era personal, familiar y definitiva. La humillación inicial había sido transformada en poder tangible, control absoluto y un futuro donde nadie podría subestimarme nuevamente. Con el control absoluto sobre Grupo Balmora ya consolidado, la mañana siguiente me brindó un primer instante de libertad personal que no había sentido en años. Laura y Mateo desayunaban tranquilamente mientras yo revisaba un último conjunto de alertas, asegurando que la empresa permaneciera estable. No había urgencias repentinas ni correos que exigieran decisiones inmediatas. Por primera vez, el equilibrio que había creado trabajaba a mi favor. Laura me miró y dijo con una sonrisa: mírate, controlando todo desde aquí, y aún así tienes tiempo para nosotros. La sensación de poder, eficiencia y calma combinada se volvió tangible, casi física, y comprendí que lo que antes era humillación, ahora se había convertido en un privilegio que nadie podía arrebatarme. A media mañana recibí un correo de uno de los clientes internacionales más importantes, agradeciendo la rapidez con la que se habían solucionado los problemas y felicitando la eficiencia del sistema. En la firma del correo, se percibía un respeto implícito que antes no existía. Ahora, no solo la empresa dependía de mí, sino que clientes externos reconocían tácitamente que la estabilidad había sido producto de una autoridad intransferible. Laura me observó mientras leía el mensaje y susurró: nunca subestimen el valor de lo que haces, y ahora todos lo saben. La satisfacción no provenía solo del reconocimiento, sino de la tranquilidad de que los errores pasados se habían transformado en una autoridad indiscutible y tangible. Por la tarde, Mateo vino corriendo con un dibujo que había hecho en la escuela, un retrato de nuestra familia con un gran sol y un cielo despejado. Mira, papá, todo está bien ahora, dijo con orgullo inocente. Lo abracé mientras sentía cómo las semanas de tensión y humillación se convertían en una narrativa de poder, estabilidad y futuro. Cada error que la empresa cometió al subestimarme, cada comentario hiriente y cada desprecio que recibí, ahora se transformaban en una lección tangible. La autoridad real no se impone con gritos ni cargos, sino con conocimiento, estrategia y la capacidad de sostener lo que otros creen que es inquebrantable. La vida que estaba construyendo, con Laura y Mateo, estaba destinada a ser no solo segura, sino también inquebrantable. Con la tranquilidad personal asegurada, mi atención se centró en optimizar Grupo Balmora más allá de la mera estabilidad. Cada módulo del sistema fue revisado minuciosamente, redundancias innecesarias eliminadas, protocolos de seguridad reforzados y flujos de información reorganizados para anticipar cualquier posible falla futura. Los jefes de departamento, que antes me habían ignorado o subestimado, ahora respondían inmediatamente a cada instrucción, conscientes de que cualquier desvío podía revertir el progreso logrado. No era solo control,
Era consolidación de un sistema que transformaba la dependencia de la empresa en mi favor, estableciendo un equilibrio donde la autoridad técnica era indiscutible. Mientras implementaba estos cambios, comenzaron a llegar informes externos sobre la percepción del mercado. Clientes y proveedores notaban mejoras claras en los tiempos de entrega, exactitud en pagos y confiabilidad de la empresa. La reputación de Grupo Balmora estaba recuperándose más rápido de lo esperado. Mauricio y la directiva, aunque intentaban mantener una apariencia de liderazgo, dependían de cada paso que yo daba. Cada decisión estratégica que tomaban no solo protegía la empresa, sino que reforzaba mi posición como eje central del poder, demostrando que la autoridad ya no residía en cargos ni jerarquías, sino en quien podía sostener la estructura crítica de la organización. A media tarde, mientras revisaba los indicadores de riesgo y oportunidades, Laura se acercó y dijo: «Estás construyendo algo más grande que la empresa, estás asegurando nuestro futuro». Asentí, consciente de que cada movimiento tenía un doble efecto: asegurar la estabilidad corporativa y reforzar la autoridad personal y familiar. Mateo jugaba cerca, ajeno a la magnitud de la situación, pero su presencia recordaba por qué cada decisión debía ser medida y estratégica. La combinación de control, poder y cuidado personal empezaba a dar frutos, transformando la humillación y el desprecio de semanas atrás en un dominio absoluto y en la base de una vida más sólida y protegida. Dentro de Grupo Balmora, la reacción fue inmediata. Mauricio y la directiva se dieron cuenta de que cada intento de presión o sabotaje externo estaba siendo interceptado antes de causar daño real. El reconocimiento tácito de mi autoridad se convirtió en algo que ya nadie podía cuestionar. Los empleados comenzaron a notar la eficiencia impecable, los clientes experimentaban la continuidad en los servicios y los proveedores entendían que cualquier intento de manipulación sería inútil. La humillación y desprecio que me habían dirigido semanas atrás se había transformado en respeto absoluto, un poder tangible que ahora dominaba todos los aspectos críticos de la empresa. Por la tarde, Laura y Mateo entraron en mi oficina improvisada en casa. Mateo llevó consigo una carta de la escuela donde se reconocía su desempeño y responsabilidad, y Laura me miró con orgullo silencioso: «Mira lo que hemos logrado, juntos». Fue entonces cuando comprendí que el control que había reclamado no solo afectaba a la empresa, sino que también había transformado nuestra vida familiar, convirtiendo años de sacrificio, desprecios y humillaciones en autoridad, estabilidad y respeto. La tranquilidad que sentí al observar a mi familia reflejaba el verdadero significado de lo que habíamos logrado: poder real, seguridad absoluta y la certeza de que nadie podría arrebatarlo. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba bajo luces amarillas, cerré la laptop y respiré profundo. Grupo Balmora estaba totalmente estable, los competidores neutralizados, y nuestra vida personal fortalecida. Cada desafío, cada amenaza y cada intento de subestimación había sido superado con estrategia, conocimiento y calma absoluta. La humillación inicial se había convertido en un triunfo total. Una autoridad indiscutible dentro y fuera de la empresa, con la vida personal y familiar protegida, y la certeza de que, a partir de este momento, ninguna circunstancia podría subestimar nuestra fuerza y determinación. El control absoluto ya no era un concepto teórico, era nuestra realidad tangible. Los días siguientes trajeron un alivio y reconocimiento que nunca antes había experimentado. Los proveedores y clientes empezaron a enviar mensajes directos agradeciendo la rapidez con la que se habían resuelto los problemas críticos. No era solo cortesía, era respeto y reconocimiento tácito hacia alguien que comprendía y sostenía toda la infraestructura de la empresa. Laura me miraba mientras leía cada mensaje: «Ahora todos saben quién realmente mantiene esto funcionando». Asentí, consciente de que no era la gratitud lo importante, sino la consolidación de la autoridad que tantas semanas de desprecio habían puesto a prueba. Mientras revisaba los indicadores de desempeño, recibí una invitación para una reunión con un grupo de inversores estratégicos que habían seguido de cerca los últimos eventos. Su interés no era casual, querían asociarse con alguien que tuviera control absoluto y conocimiento total de la empresa. Al compartir los detalles con Laura, sus ojos brillaron de emoción: «Esto podría cambiarlo todo para nosotros». La calma que había logrado en mi vida personal ahora se extendía a oportunidades externas.
Cada paso, cada estrategia y cada decisión tomada desde el inicio del colapso había creado no solo poder, sino también la posibilidad de un futuro más seguro y próspero. Por la tarde, mientras Mateo jugaba en el salón y Laura organizaba los documentos para la reunión, sentí una mezcla de satisfacción y orgullo silencioso. Habíamos atravesado semanas de humillación, desprecio y tensión constante, pero cada obstáculo superado había dejado una lección y un beneficio tangible. Ahora, la estabilidad corporativa se combinaba con el bienestar personal, y la sensación de control absoluto se volvía más palpable. No solo éramos invulnerables a errores internos y amenazas externas, también estábamos construyendo un futuro donde cada acción sería estratégica, planificada y protegida por la autoridad que finalmente había reclamado para mí y para mi familia. La semana continuó con un ritmo vertiginoso, pero controlado. Los primeros logros externos se multiplicaron, nuevos contratos internacionales, proveedores confiando plenamente en los plazos y clientes enviando cartas de reconocimiento por la eficiencia recuperada. Cada acción estaba diseñada estratégicamente para reforzar mi autoridad y el efecto fue inmediato. Los mensajes de agradecimiento y respeto no solo reconocían la eficacia técnica, sino que establecían de manera tácita que yo era el eje central de toda operación crítica. Laura, observando la lista de correos y confirmaciones, comentó con una sonrisa, «Nunca había visto algo así, todos dependen de ti y lo saben». En paralelo, comenzaron a surgir oportunidades financieras que antes habrían sido imposibles. Algunos inversores estratégicos contactaron directamente, interesados en asociarse conmigo para proyectos de expansión, conscientes de que la estabilidad y eficiencia del sistema que manejaba estaba asegurada. La sensación de control absoluto se extendía ahora más allá de las paredes de la empresa, cualquier decisión importante dependía de mi conocimiento y criterio. Cada movimiento era medido y calculado, y cada acción confirmaba que mi poder, antes subestimado y humillado, ahora era tangible y reconocido por todos los actores relevantes. Por la tarde, Mauricio y la directiva intentaron mantener reuniones formales para discutir planes de expansión y alianzas estratégicas. La diferencia con semanas atrás era brutal, ya no eran ellos quienes imponían condiciones ni trataban de ejercer control, sino que cada propuesta debía pasar por mi revisión y aprobación. Roberto Mena, que antes intentaba mediar, ahora asumía un papel secundario, comprendiendo que cualquier decisión crítica dependía de mi autoridad. Laura y Mateo se movían por la casa con tranquilidad, ajenos a la presión externa, pero conscientes de que nuestra vida había cambiado radicalmente. La humillación inicial se había transformado en prestigio, autoridad y control absoluto sobre el presente y el futuro. Al caer la tarde, mientras revisaba los últimos informes del día, comprendí que la transformación de Grupo Balmora había alcanzado un punto irreversible. Cada fallo histórico había sido corregido, cada proceso optimizado y cada riesgo externo neutralizado. Los clientes confiaban, los proveedores respetaban los plazos y la directiva entendía tácitamente que ninguna decisión crítica podía realizarse sin mi aprobación. Laura se sentó a mi lado y, con voz suave pero firme, comentó: «Ahora sí tienes todo bajo control, y lo más importante, tu familia también». La sonrisa de Mateo, despreocupado y jugando en el suelo, reforzaba la sensación de victoria completa. Habíamos convertido humillación y desprecio en seguridad y prestigio absoluto. Esa noche recibí un correo de un grupo de inversores que había estado siguiendo la situación desde la primera crisis. Querían reunirse para discutir una alianza estratégica, reconociendo no solo la estabilidad de la empresa, sino también mi capacidad de liderazgo y control absoluto sobre sus operaciones críticas. Laura, al leerlo junto a mí, susurró emocionada: «Esto es más grande de lo que imaginábamos, y todo gracias a ti». La sensación de orgullo y satisfacción no provenía únicamente de los logros externos, sino de la certeza de que cada sacrificio, cada humillación y cada desprecio del pasado habían sido transformados en autoridad tangible y respetada. Por último, mientras la ciudad dormía y las luces de la noche iluminaban la ventana del apartamento, reflexioné sobre lo que habíamos logrado. La humillación, la invisibilidad y los desprecios habían sido la base de un poder absoluto, consolidado tanto dentro de la empresa como en la vida personal.
La estabilidad económica, el respeto de todos los actores internos y externos y la seguridad de Laura y Mateo representaban un triunfo completo. Por primera vez en años, no había miedo, ni presión, ni inseguridad, solo control, estrategia y la certeza de que lo construido era sólido, duradero y definitivo. Habíamos transformado la adversidad en autoridad y el legado que comenzábamos a formar no podía ser arrebatado por nadie. La semana del gran cierre comenzó con un ambiente de calma calculada dentro de Grupo Balmora. Todos los departamentos operaban de manera impecable bajo los protocolos que había implementado, no existían fallos críticos y la eficiencia era palpable en cada reporte diario. Mauricio, antes autoritario y arrogante, ahora me consultaba cada detalle antes de tomar decisiones, mientras que Roberto Mena había adoptado un papel secundario, comprendiendo finalmente que el verdadero control residía en mis manos. Laura y Mateo observaban desde casa, compartiendo la sensación de que la estabilidad que tanto habíamos buscado ya era una realidad tangible. Ese lunes por la mañana recibí una reunión urgente de inversores internacionales, quienes querían asegurar asociaciones estratégicas y comprender cómo la empresa había pasado de un colapso casi catastrófico a una operación impecable en semanas. Cada presentación que preparé reflejaba no solo la recuperación técnica, sino la autoridad que ahora ejercía sobre cada aspecto crítico de la compañía. Los inversores escuchaban atentos, admirados por la precisión y control absoluto que demostraba. Laura me acompañó durante la videollamada, su apoyo silencioso recordándome que este triunfo no era solo profesional, sino también personal y familiar. A media tarde, los empleados comenzaron a notar cambios profundos, las antiguas tensiones internas se disipaban y surgía un respeto genuino hacia la autoridad recién consolidada. Cada decisión que tomaban no generaba miedo ni resentimiento, sino certeza y confianza. Incluso aquellos que en un pasado cercano me subestimaban empezaron a reconocer mi influencia de manera tácita. Mientras revisaba los indicadores finales del día, comprendí que la humillación, los desprecios y la falta de reconocimiento que había sufrido se habían transformado en un poder absoluto y respetado, que ahora aseguraba no solo la supervivencia de la empresa, sino también la tranquilidad y prosperidad de mi familia. El mediodía trajo consigo la confirmación de que todos los problemas externos habían sido neutralizados. Los proveedores más problemáticos enviaron mensajes de disculpa y reconocimiento, admitiendo que cualquier intento de manipulación o retraso había sido anticipado y corregido. Los clientes internacionales empezaron a reforzar sus contratos, con nuevas condiciones más favorables, conscientes de que ahora dependían de una autoridad que no solo conocía el sistema, sino que podía garantizar resultados sin margen de error. Cada correo y cada llamada era un testimonio silencioso de que la humillación y desprecio del pasado se habían transformado en respeto absoluto y control tangible. Mauricio y la directiva finalmente comprendieron que su posición había cambiado para siempre. Ya no podían actuar sin mi revisión, cualquier decisión crítica dependía de mi autoridad. Roberto Mena se acercó a mí con un gesto de reconocimiento implícito, nunca imaginé que alguien pudiera revertir todo así, y con tanta calma. Sonreí levemente. La autoridad que había reclamado no era un capricho ni un acto de venganza. Era una transformación estratégica que había convertido años de desprecio en control absoluto y respeto indiscutible. Cada actor dentro y fuera de la empresa entendía ahora quién realmente mantenía todo funcionando. Por la tarde, Laura y Mateo compartieron conmigo un momento sencillo pero cargado de significado. Mateo mostró sus dibujos y Laura preparó un café mientras contemplábamos la ciudad desde nuestro apartamento. Fue un instante de calma absoluta, donde comprendí que la verdadera recompensa no era solo la autoridad corporativa ni los beneficios financieros, sino la tranquilidad, seguridad y respeto que ahora rodeaban nuestra vida familiar. La humillación y desprecio que había sufrido se habían transformado en un poder total y permanente, consolidando no solo mi posición dentro de la empresa, sino la estabilidad y bienestar de quienes más amaba. Al caer la tarde, todo dentro de Grupo Balmora funcionaba como un reloj perfecto. Cada departamento, cada empleado y cada proceso crítico estaban alineados con las estrategias que había implementado. La humillación, los desprecios y la invisibilidad de semanas atrás se habían convertido en respeto absoluto y admiración silenciosa.
Mauricio, con gesto serio, me entregó los últimos reportes finales, aceptando tácitamente que el liderazgo y la autoridad ya no eran suyos. Roberto Mena se acercó con un gesto de complicidad. Daniel, has cambiado la empresa de manera irreversible. Sonreí con la certeza de que la transformación no solo era técnica, sino también emocional y estratégica, había creado un legado de control, respeto y eficiencia inquebrantable. Esa misma noche, Laura preparó la cena mientras Mateo jugaba cerca. La tranquilidad familiar contrastaba con el caos que habíamos vivido semanas atrás, y fue entonces cuando comprendí que la verdadera victoria no residía únicamente en la autoridad corporativa, sino en la seguridad y bienestar que habíamos consolidado para nuestra familia. Cada sacrificio, cada insulto y cada desprecio se habían transformado en lecciones que nos habían permitido construir un futuro sólido, estable y lleno de respeto. La humillación inicial se había convertido en un triunfo total, tangible y absoluto. A medianoche, mientras revisaba los últimos correos y confirmaciones de clientes e inversores, me permití un momento de reflexión. La autoridad, el respeto y la estabilidad que había alcanzado no eran solo para mí, eran un ejemplo de que la paciencia, la estrategia y el conocimiento podían revertir cualquier desprecio o humillación. Laura se sentó a mi lado y susurró, mira todo lo que hemos construido, juntos. Asentí, consciente de que nuestra vida había cambiado para siempre. Nada ni nadie podría volver a subestimarnos, cada desafío futuro sería enfrentado con la misma calma, estrategia y control absoluto que nos había llevado hasta este punto. Finalmente, mientras la ciudad dormía y las luces nocturnas se reflejaban en el apartamento, cerré la laptop y respiré profundo. Mateo estaba seguro, Laura tranquila y la empresa completamente estable. Todo lo que habíamos vivido, humillación, desprecio, miedo y presión, se había transformado en autoridad, respeto y un legado que permanecería intacto. La historia había alcanzado su clímax y el gran final no era solo una victoria profesional, sino personal, familiar y estratégica. El control absoluto ya no era un concepto, sino nuestra realidad tangible, inquebrantable y definitiva.